Segunda de Corintios 2:14. Cuando lo tenga, dígame amén. Y dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Diga, el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo. Diga, porque para Dios somos olor grato de Cristo. De Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Gracias. Vamos a orar dos segundos. Quiero pedir la oración. Amén. Por mí. Quiero que, como siempre, que todo lo que hagamos y que se diga en este lugar sea... O sea, la idea ¿cuál es la idea de esto? De clamar delante de la presencia de Dios cada vez que empezamos a orar. Yo vuelvo siempre digo lo mismo. Si hay algo que sea del hombre, no va a edificar. Porque la palabra del hombre, más el hombre puede dar un consejo, pero cuando la palabra viene de Dios, llega al corazón y es algo que Dios tiene para todos nosotros. Dios me ha hablado a partir de esto, sobre esto que estábamos por leer, por lo que vamos a enseñar. Dios ha estado hablando a mi corazón sobre esto y quiero que eso que Dios ha mostrado, tratar de transmitírselo a ustedes. Por eso, y que no sea yo el que hable, no sea yo el que diga, más sea Jesús el que esté trayendo palabra y ponga palabras en mi boca, y ponga no solamente palabras en mi boca, sino que me ponga palabras en sus oídos. Porque necesitamos hablar por el Espíritu, más necesitamos entender por el Espíritu también. Amén. Vamos a orar 2 segundos. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por este día, por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por estar reunidos y juntos, Señor. Te pedimos en esta tarde que me estés usando como herramienta para traer palabra a tu pueblo, Señor, para que todo lo que se diga en este lugar sea de bendición, para que todo lo que se diga en este lugar sea para entendimiento de tu Espíritu, para que podamos aplicarlo, para que podamos darte gloria a través de todo lo que digamos y hagamos en este lugar. Señor, te pedimos que nos bendigas. Señor, te pedimos que nos bendigas y nos des lugar con tu palabra, Señor, a unas bendiciones, que nos estés enseñando, que nos estés exhortando, que nos estés maravillando con tu palabra. Te pedimos que muestres tu gloria en cada cosa que se haga en este lugar, que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de los hermanos. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para entender y que mates a este hombre que está acá en este lugar, más sea tu palabra la que se está diciendo, más sea tu palabra, todo conforme a tu voluntad y a tu agrado, que todo sea de tu agrado, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, este culto sea tú el que lo estés dirigiendo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Jesús. Toma asiento. Gloria a Dios. Y voy a tratar de no tanto predicar, me gusta más, me queda medio grande enseñar, pero quiero hacerlo de esa forma. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo con Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y acá hay y lo primero que me llamó la atención de este versículo cuando lo estaba leyendo, yo en realidad estaba buscando predicar sobre otra cosa, más encontré este versículo y sentí mucho la presencia de Dios y me llamó mucho la atención, y lo que más resonó sobre esto fue olor grato.
un grato olor delante de la presencia de Dios, un grato olor hacia Dios. Y lo vamos a encontrar siempre. Y acá en este pasaje, en el pasaje cuando habla, dice, va a ser una comparación cuando habla sobre que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y comparando los generales romanos, cuando volvían de una campaña militar exitosa, tenían por costumbre, entrando al pueblo y haciendo grandes desfiles, era quemar incienso. Delante de ellos se esparcían perfume y se quemaba incienso. De esta manera, por el olor que tenía, por el olor del perfume, por el olor del incienso, la gente se empezaba a acercar a esas multitudinarias marchas, viendo el ejército y sintiendo el olor de incienso y el olor a perfume, sabían que habían venido victoriosos. Era una forma de demostrar una victoria para los generales romanos. Y luego hace la comparación en esto, que hablando sobre el olor grato, el olor del perfume. Hay victoria. Nosotros ese tiene que ser el olor de nuestra victoria, el olor a perfume, el olor a incienso. Y si vemos un poco más adelante vamos a hablar sobre el sacrificio vivo delante de Dios. Amén. Amén. El sacrificio, ¿qué es el sacrificio? El sacrificio es algo consagrado y ofrecido a Dios. Dice, dice la palabra de Dios habla sobre el sacrificio que hacían en el momento de la expiación para perdón de nuestros pecados. Se acercaba, y en Éxodo 29:18 dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar, el holocausto, es holocausto de olor grato a Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué quiero decir? Todo Éxodo, Números, Levítico, cuando habla sobre la forma de perdón de los pecados, cuando habla sobre el acercamiento del pueblo de Israel hacia Dios, va a hablar siempre a través del sacrificio. Hay dos formas de sacrificio. Por un lado, el holocausto, donde se mataba el carnero y era entregado a través, y se quemaba y se quemaba y se entregaba a Dios como ofrenda. Y otra que va a ver, que Zacarías más adelante va a hablar, y es sobre sacrificio de incienso. En todo caso, en cualquiera de los dos casos, ambos son, y va a hacer referencia a olor grato. El cuerpo tiene toxinas, y el cuerpo tiene glándulas sudoríparas, tiene glándulas que emiten mal olor. Nuestro cuerpo emite mal olor. Nuestro cuerpo por sí, la carne, o de cualquier persona o animal, empieza a desprender olor. Mi mujer siempre siente todos los olores a distancia. Y pasa lo mismo con Dios. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, no podemos venir sucios. No podemos venir transpirados, nosotros nos bañamos, nos limpiamos para acercarnos a Dios. Y de esta misma manera empieza a hablar que hay dos olores. Hay uno que llama hedor y otro que va a llamar olor, o sea, aroma, perfume. Nosotros somos entregados delante de la presencia de Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros elegimos ser santificados, elegimos ser un sacrificio, elegimos ser consagrados, nuestro cuerpo, nuestra carne, y ofrecida a Dios en sacrificio. Es una entrega voluntaria. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué manera se va a hacer? Va a ser lavado nuestro cuerpo, va a ser consagrado nuestro cuerpo, y la carne tiene que ser consumida. Ahí, cuando nosotros hacemos la comparación, cuando todo el Antiguo Testamento, del principio hasta el final, el Antiguo Testamento muchas veces lo vemos y decimos, quieren hablar sobre Génesis. Y Génesis pensamos que es la historia del mundo, la historia de cómo se hizo.
y lo tomamos a rajatabla. Pero la historia, el Antiguo Testamento no es la historia del mundo, el Antiguo Testamento es la historia de la salvación. Y todo el Antiguo Testamento va a apuntar hacia la cruz. Todo el Antiguo Testamento va a apuntar hacia la cruz. Toda la forma de economía de Israel, toda la forma de economía judía, todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, era todo apuntado y era todo para enseñar y mostrarnos lo que Dios iba a hacer con nosotros, lo que Dios iba a hacer con nosotros como pueblo de Dios, y sabiendo que apuntando que había un momento en que Jesús iba a ser crucificado en la cruz del Calvario, iba a venir para perdón de nuestros pecados. Por eso era un cordero, el cordero entregado, el cordero sin mancha, el cordero perfecto, entregado para perdón de los pecados. De esta manera nosotros mismos tenemos que entregarnos de esa misma manera. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegaba delante de la presencia de Dios, tenía que quemar la carne del cordero para entregarla. Y ese aroma, lo vuelvo a decir nuevamente, la ofrenda a Dios, la ofrenda real, la ofrenda de corazón, la ofrenda purificada delante de la presencia de Dios, tiene un olor grato. El fuego va a quemar siempre si comemos carne cruda, nos encontramos con parásitos, nos encontramos con impurezas. El fuego es usado también se usa para purificar los metales. El oro es pasado y refinado a través del fuego. Nosotros somos pasados por pruebas y tenemos que pasar por el fuego para poder que nuestro cuerpo, nuestra carne humana, deje de ser solo carne. Nosotros no podemos acercarnos a Dios oliendo a carne, porque la carne es pecado. Mas nosotros, el olor que tenemos que despedir es un olor a perfume. ¿Y cómo es el olor a perfume? Es a través del incienso, es a través de la consagración de la carne, es a través de la consagración del cuerpo. Hay una preparación muy grande del ser humano para poder acercarse a Dios, y es necesario que pase esto, de que el hombre se acerque y se prepare. Esther en 2:16 dice: y fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que era el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Bastí. Y si usted lee la historia de Esther era una niña joven, era huérfana. Las mujeres estuvieron estudiando las mujeres virtuosas de la Biblia. Esther es llevada delante del rey, pero que el rey tuvo, según la costumbre, estuvo 6 meses en un tratamiento. Pasó 6 meses en un tratamiento. Dice, anteriormente dice, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses de óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, hay un tratamiento para llegar. Todos necesitamos pasar. Hay una transformación que nuestro cuerpo, y esto es lo que trato de hablarle en esta tarde. Cuando nosotros nos llegamos a la presencia de Dios, éramos carne, éramos pecado, estábamos sucios. El obispo dice un montón de veces meter un pecador mojado y sacarlo seco y sacarlo mojado. O aquel que se agarra, que lo es limpiado en las aguas del bautismo, limpiado con la sangre de Jesús, y se vuelve, cuando sale, se va nuevamente al lodo. Y el chancho que vuelve nuevamente al lodazal, vuelve a venir con un olor a sucio, a podredumbre, a suciedad. Más el cristiano transformado, el cristiano convertido, el cristiano que realmente se ha puesto en las manos de Dios, empieza a cambiar su aroma, empieza a transformar su cuerpo, empieza a transformar su alma, porque ya la carne deja de tener un sentido para que el espíritu sea más fuerte, para que el espíritu sea lo que crece, lo que predomine, y el aroma al espíritu es incienso, es perfume. Más el olor a carne es hedor.
a no ser que la carne sea pasada por fuego. Hermano que está escuchando en esta noche, en esta tarde, es necesario que cada uno de nosotros, pasemos y seamos refinados y seamos consumidos a través del fuego. Es necesario que usted se queme en el fuego para eliminar todas las cosas. Si usted sufrió, si usted le dolió, si usted pasó por dificultades, ciertamente que no querría haber pasado, Dios estaba haciéndolo pasar por el fuego. El pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, tuvo que estar 40 años en el desierto. De esa misma manera, los cristianos tienen que pasar por fuego. Y si leemos un poco atrás, en Mateo 3:11 dice: yo la verdad os bautizo, va a decir Juan el Bautista, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Porque es necesario ser llenos del Espíritu Santo para una consagración del cuerpo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ya no podemos dejar de decir ni de demostrarle al mundo lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no podemos volver nuevamente a ensuciarnos. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, no podemos querer volver nuevamente a tener el mismo odor. Porque nuestra percepción del mundo, nuestra visión del mundo empieza a cambiar. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando llegamos a la iglesia empezamos a ver y nos molestan un montón de cosas. Salimos de la iglesia y vamos al mundo. Hoy estuve en el sindicato. Se hizo la entrega de reconocimiento, o sea, se hizo la entrega de, ¿cómo sería? Asumimos el puesto cada uno. Entonces se hizo la entrega de la placa y después se hizo una comida. Pero cuando yo llego arriba, que estaban todos comiendo, empieza a venir gente de todos lados, porque era la nueva comisión directiva. Y entonces miro por un lado y uno prende un habano del tamaño que parecía que se iba a subir arriba, era un colectivo, no era un habano. El otro con el cigarrillo, el otro tomando cerveza al lado mío. Y uno se da cuenta que los olores empiezan a cambiar. Uno se da cuenta que no son los mismos olores. Uno se da cuenta que los olores les empiezan a molestar. Y Dios me hablaba a través de esto, porque yo había estado orando y había estado ese mismo hoy a la mañana, cuando todos estaban armando todo lo que era la Asunción. Entonces la verdad que no era mucha importancia para mí. Yo venía pensando más en el culto de hora de la tarde. Venía muy ansioso de esto. Era como eso que tenía que pasar. Y yo había estado orando y había estado leyendo, y Dios me había estado hablando a través de lo que eran los olores, y que era un olor grato y que no era un olor grato para Dios. Y parece que te hicieron a propósito. Habían estado un cura hablando, había estado un cura bendiciendo una placa que había. Y yo me había puesto a orar, para mí me había puesto a orar, porque la verdad que me había medio chocado en el espíritu también todo ese tipo de situaciones. Entonces, en modo de risa vino uno y me quiso decir: y vos no oraste por nosotros, me dijo. Pastor, usted no oró por nosotros. Y me lo tiró una bocanada así de mezcla de cerveza y vino tinto que me agarró, me pegó directamente en el pecho. Y uno se da cuenta que decís, no está bien. Los aromas nos distinguen el lugar donde estamos, el aroma nos dice el lugar donde estamos. A veces por los olores sabemos si estamos en el lugar que debemos estar o estamos en un lugar donde no debemos estar. Cuando Esther fue llevada hacia el rey, ella había hecho todo un tratamiento de 6 meses. De 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos. Y el óleo de mirra, la mirra, proviene del árabe, que significa mur y significa amargo. Entonces, la mirra, con lo que estaba el sabor, su sabor era amargo. Los primeros meses, las primeras veces que lleguemos.
A veces te va a pensar que el cambio, todo lo que vos estás haciendo, el esfuerzo, y eso te va a costar. Y tiene un sabor amargo, pero la fragancia es dulce. Cuando vos empezás a sentir lo amargo en tu boca, te das cuenta que lo que nosotros, por ahí para nosotros es amargo, empieza a desprender un olor agradable, un olor grato, empieza a desprender un olor dulzón, que es sabor amargo, pero con un olor agradable, un olor de dulce. Amén. La madera de incienso, yo que el obispo también te puede decir, que colocamos un piso de madera, nosotros pulimos, cuando viene la madera empaquetada del incienso, vos la colocás y viene como horneada, o sea, viene muy seca, entonces no desprende el olor, pero en el momento que vos la pulís, la lijás, desprende el olor al perfume que tiene. Claro, ese es el perfume, entonces se prende fuego para liberar, entonces el humo ese que sale de la madera de incienso es perfume. Y esa es una forma en la que Zacarías en su momento va a ser adelante de Dios, la ofrenda de él va a ser a través del incienso. ¿Y qué es el incienso? Lo hemos visto un montón de veces con el obispo. El incienso es la oración. Entonces, por un lado, nuestra consagración tiene que ser a través de pasar por el fuego, de quemar este cuerpo, de quemar esta carne, para empezar a eliminar todas las impurezas, para sacar todo lo que tenemos, para que empiece a reinar el espíritu, para que dice que hay dos, siempre dice el obispo, siempre hay dos perros hambrientos. ¿Cuál es el que domina, el que más alimentamos? Dice, ¿no? Entonces hay que empezar a alimentar el espíritu y empezar a alimentar el espíritu a veces es amargo, pero empezás a largar un aroma dulce. Para después cuando empieza la transformación, vas a empezar a ungirte con perfume. Y cuando empiezas a ungirte con perfume, vos como sacrificio vivo, vas a empezar a acercarte al altar y Dios va a recibirte de otra manera especial. Si queremos tener una intimidad con Dios, si queremos acercarnos al lugar santísimo, si queremos llegar hasta este lugar, levantar nuestras manos, empecemos a consagrarnos a Dios. Y consagrarnos a Dios significa hacer, dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Empecemos a ver esas cosas, empecemos a ver cómo es la relación nuestra con Dios, empecemos a ver qué es lo que nos domina a nosotros, porque a veces nos domina el mal humor, nos domina el carácter, nos dominan los vicios, nos dominan el ocio, nos dominan un montón de cosas que a veces realmente no nos damos cuenta que es lo que nos está pasando, pero no estamos consagrándonos y no estamos matando lo que es la carne nuestra. Cuando empezamos a matar la carne nuestra, empezamos a tener otro tipo de intimidad con Dios, porque al acercarnos, Dios nos recibe como una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda puesta delante de Dios con un olor grato. Y es muy importante porque a través de todo el tiempo se van mostrando eso que Dios va viendo sobre los olores. Y es increíble, a través de toda la Biblia habla sobre el olor grato a Jehová, el perfume. El perfume, y va a hablar un montón de veces. Se acerca a la mujer y ponen el perfume en los pies de Jesús. Porque es la forma de acercarse a Dios, a través del olor que despedimos, el olor grato que estamos teniendo, el quemar nuestra carne, cuando nuestro Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo, consagrarnos a Dios a través del Espíritu Santo y dejar que el fuego del Espíritu Santo empiece a quemar la carne y empiece a matar esa carne para que el viejo humano que estábamos, la persona que éramos, no exista más. A veces nos cuesta a nosotros reconocer que una vez que llegamos a este lugar no somos lo mismo. Y Dios nos cambió, y Dios nos transformó, y Dios nos hizo otra persona totalmente distinta, pero nosotros no somos capaces de aceptarlo. Y a veces nos pasa porque Dios no haya transformado a la persona. Dios transformó a la persona, pero la persona no quiso transformarse. Dios cambió todo lo que tenía que cambiar, pero la persona no quiso dejar el mundo, no quiso pasar por el fuego, no quiso tomar el sabor amargo, no quiso tener el sabor amargo en la boca para empezar a desprender un olor dulce, un olor agradable a Dios. Y cuando nosotros llegamos hacia Dios, como Zacarías, el que prendió el incienso, que es perfume, y el incienso empieza a quemarse y produce un humo,
La palabra perfume tiene ese origen, a través del humo llega suave y agradable. Es un humo suave y agradable a Dios. Entre el sacerdote llegaba al lugar santísimo, entonces con el incienso, y entonces ese humo agradable, ese humo de perfume, empezaba a cubrir su cuerpo. Porque el hombre no podía vivir con el pecado. El hombre no podía acercarse a Dios por causa del pecado. Dios no podía tener comunión con el pecado. Entonces el hombre guardaba su cuerpo, paraba, o sea, marcaba una distancia entre Dios y él, cubriendo su cuerpo, su carne humana, su carne putrefacta, con incienso. ¿Y cuál es el incienso? La oración. Cuando nosotros empezamos a venir con un corazón compungido, empezamos a acercarnos a Dios, prendiendo el incienso de la oración, para que nuestra oración empiece a llegar de nuestro corazón, empiece a llegar delante de la presencia de Dios, tapamos nuestro pecado. Entonces Dios empieza a actuar con nosotros. Y tenemos un momento de relación con Dios. Pero después vamos a tener que sí o sí pasar por el fuego. No puede un cristiano no pasar por el fuego. No puede un cristiano no sacrificar su carne. No puede un cristiano no dejar todo, despojarse de todo olor que no sea grato a Dios. Amén. Entonces, cuando llegamos a la presencia de Dios, cubiertos por el incienso, en oración, Dios nos da su Espíritu Santo, y el fuego que desciende sobre nosotros es lo que quema nuestro cuerpo para empezar a ser consagrados. Y hay 2 o 3 cosas que te empiezan a cambiar. Una es como que pasó con Esther. La preparación del cuerpo fue cambiando su cuerpo a través de limpieza. Lo limpió con aceite, lo limpió con óleo, lo limpió con perfume, para poder encontrarse con el rey. La iglesia necesita cambiar. La iglesia necesita cambiar su aroma. La iglesia necesita empezar a consagrarse a Dios, porque en un momento vamos a ser llevados ante el rey. Y para eso necesitamos un cambio en el cuerpo, que es el cambio espiritual, una preparación del alma, que es la sujeción hacia Dios. Hay que estar sujetos hacia la autoridad de Dios, y una preparación en el espíritu, que es la obediencia. A partir de esas 3 cosas, el cambio en el cuerpo, un alma que esté sujeta a la voluntad de Dios y obediente, un espíritu obediente, vamos a empezar a cambiar nuestro cuerpo. Vamos a empezar a oler de otra manera. Nuestro espíritu va a empezar a oler de esta manera. Yo voy a ir a Segunda de Reyes. Y con esto quiero hacerle entender cómo es una cosa con la otra. Cuando hablamos de un sacrificio vivo, cuando lo entregamos, y lo que es el sacrificio verdadero, de olor grato. Y dice, Segunda de Reyes dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Segunda de Reyes 1:2 dice, y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal-Zebub, Dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Dios en Israel que vayas a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel. ¿Por qué tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Crom? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, y de cierto morirás. Quiero que entienda esto. Los nombres de Satanás, ¿cuáles son? Satanás, le decimos el diablo, el demonio. Belzebú, Lucifer, Belzebú. No es Belzebú, es Baal-Zebub. ¿Y qué significa Zebub? Zebub significa moscas. En la traducción del hebreo es el señor de las moscas. Belzebub es el señor de las moscas de los filisteos, de los fenicios. Los fenicios adoraban la mosca. A ese mismo va a enviar
va a enviar al rey a preguntar sobre su enfermedad. Entonces, ciertamente, dice, vas a morir. ¿Por qué? Porque la consulta dice, no hay un Dios. Nosotros tenemos un Dios que a veces vamos al mundo. Vamos a consultarle cosas al diablo, a adivinadores, a macumberos, a gente del mundo. A veces buscamos respuestas a donde no tienen que buscarse. Y son las respuestas verdaderas, están acá, en este lugar, frente a la presencia de Dios. ¿Y por qué es Beelzebub, Baal-Zebub? ¿Por qué el rey, el señor de las moscas? Porque toda ofrenda a Dios falso era entregada carne sin consagrar. Era carne cruda. Era entregada en los altares a un Dios falso. Entonces la carne empezaba a descomponerse. La carne se descompone. Si entregamos un sacrificio que no está consagrado, si no hay un sacrificio, si nosotros como personas no entregamos, sacrificando nuestro cuerpo, sacrificándonos nosotros y consagrándonos, y encima a dioses que no son reales, a dioses falsos, a veces consagramos nuestro cuerpo, queremos entregar sacrificio caminando hacia la Virgen y hacemos 60 kilómetros, todos los pies hinchados, llenos de ampollas de sangre. Yo he ido. Ampollas de sangre, todo lastimado, la gente en ambulancia, las personas enfermas que se caen en la calle. Eso no es agradable a Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro sacrificio delante de otros dioses falsos, la carne empieza a corromperse, la carne empieza a podrirse, la carne empieza a emitir un hedor. Esa es la palabra, no es un olor feo, es un hedor. Y ese hedor empieza a traer moscas. Ese hedor empieza a traer moscas. Y las moscas vienen a ser atraídas por el olor a la muerte. Amén. Porque presentarnos delante de Dios en pecado, porque presentarnos delante de Dios en desobediencia, tiene precio. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. No tengamos olor a muerte. Empecemos a consagrarnos. Empecemos a dejarnos pasar por el fuego. Como cristianos, a soportar el fuego, lo que Dios tenga. Empecemos a consagrar nuestra carne a Dios para no oler a muerte. Porque dice la palabra de Dios nuevamente, en la parte que habíamos leído anteriormente, dice: a esto ciertamente olor a muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. El que tenga olor a vida ciertamente va a vivir y tener vida eterna, pero el que tenga olor a pecado va a empezar a tener una muerte. Porque la verdadera muerte, lo decíamos el domingo y voy a decirlo cada vez, no existe la muerte para el cristiano, no hay la muerte. Nosotros vamos a dormir, vamos a llegar y vamos a dormir, porque hay vida eterna para los que se han consagrado delante de Dios, para los que han sido firmes, para los que han perseverado, para los que han puesto su delante de su vida, delante de su tiempo, han dejado todo para servir a Dios. Para esos hay vida eterna, porque todo lo que hagamos en la tierra tiene repercusión en la eternidad. Lo que hacemos para Dios en vida, lo que hacemos para Dios tiene repercusión en la eternidad. Entonces, cuando empezamos a consagrarnos, dejamos de tener olor a pecado, dejamos de tener olor a muerte y empezamos a tener una relación con Dios. La forma de acercarse a Dios es eliminar ese hedor a pecado. La forma de acercarse a Dios es eliminar ese cuerpo corruptible. La forma de acercarse a Dios es eliminar todo pecado, todo hedor de nuestro cuerpo para pasar por el fuego y ser un sacrificio vivo delante de la presencia de Dios, cubierto por la oración, cubierto por el olor del perfume grato, olor grato para Dios. Es necesaria una transformación del cristiano. Es necesario congregarse para que haya victoria, para que encendamos incienso delante de nosotros, en oración todos juntos, y marchemos como iglesia hacia adelante, encendiendo incienso, que es la oración delante nuestro, para demostrar que en nuestra iglesia, que en este lugar hay victoria, que hemos sido generales, venimos de victoria en victoria, que somos generales, que venimos de militancias, de victorias, de ganancias,
ganancia de almas, que hemos ganado almas, que el Espíritu Santo ha sido manifestado, que hemos vencido al enemigo, que hemos vencido los vicios, que hemos vencido al pecado, que hemos matado a este hombre que ha estado molestando y se ha puesto en medio todo el tiempo, en medio de la relación que tenía con Dios, que debería tener con Dios. Porque cuando el hombre, el cuerpo, la carne está en medio de Dios y nosotros, no podemos tener una verdadera relación. Por eso Jesús se va a sacar el velo y va a mostrar su gloria, porque eso es lo que separa el hombre de Dios, lo separa solo la carne. Entonces hay que quemarla, hay que purificarla, hay que hacer que el espíritu reviva, hay que hacer que el espíritu se levante. Es necesario pasar una transformación. Entonces vamos a ofrecer servicio con aroma. ¿Qué aroma quiere que tenga su sacrificio? El sacrificio que le va a venir a ofrecer a Dios en esta noche. El sacrificio cuando venga usted pase por esa puerta. El domingo cuando tengamos reunión. Mañana cuando se levante. ¿Qué tipo de sacrificio quiere ser usted para Dios? ¿Quiere estar lleno de moscas, corrompido por Baal-Zebú, por el mismo diablo, dejarse que el diablo esté actuando en su vida? ¿Quiere que el diablo corrompa su carne? ¿Quiere que el diablo lo deje tirado putrefacto en un altar de dioses falsos? ¿O quiere ser un consagrado delante de Dios, levantando sus manos y ser agradable? Tener un aroma grato hacia Dios. Dice 1 Corintios 6:9, y con esto voy a terminar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces vamos a orar todos juntos, a prender incienso delante de la presencia de Dios. Vamos a prender incienso delante de la presencia de Dios como olor grato hacia Él. Vamos a empezar en esta tarde. Yo lo invito a todos a perseverar unánimes en oración, a perseverar. Esto es un camino, como decíamos el domingo, un camino de paciencia, de recorrer el camino que ha marcado Jesús de paciencia, y es un camino que se recorre de rodillas, matando al hombre que tenemos delante nuestro, matando al hombre, sacando la carne corrompida para empezar a hacer un sacrificio y empezar a tener olor grato hacia Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, no dejando las buenas costumbres, no teniendo malas conversaciones que no edifican el alma ni el espíritu. Vas consagrados delante de la presencia de Dios con amor, con sacrificio, con un espíritu dispuesto a alabar y adorar a Dios en cada cosa que hagamos, porque una cosa no vamos a hacer una cosa que no sea fuera de Dios. Todo lo que hagamos, desde levantarnos a la mañana, de desayunar, hasta el momento que nos vamos a dormir, toda nuestra vida está consagrada delante de Dios. Así que oramos todos juntos para pedirle al Señor en este camino que es largo y difícil y a veces es amargo, a veces tiene un sabor amargo, que empecemos a tener olor grato delante de su presencia. Oramos todos juntos al Señor. Decimos: Padre amado, Padre celestial, el que quiera pasar en este lugar, el que quiera pasar acá y entregarse como ofrenda, como sacrificio vivo delante de la presencia de Dios, yo voy a orar por usted para que todas las pruebas que vengan, el fuego que viene delante de usted sea llevadero, que usted pueda soportar todas pruebas, porque en el final está la victoria, en la eternidad está la victoria. Nos ponemos delante de la presencia de Dios, orando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Señor, Padre amado, te damos gracias, Jesús, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado. Gracias por todo lo que nos has dado en nuestra tarde.